noches y buena suerte en este martes 25 de octubre. Rapidísimo va el tiempo y ya nosotros estamos aquí listos para darle media hora hoy de programa, porque en tiempo de pelota hay que compartirlo entre la política y la pelota, porque en Dominicana de eso se habla, de política y pelota. Así que nosotros hoy vamos a tomarnos todo el tiempo para conversar con el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu. Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y desde cualquier parte del mundo. cdnradio.com.do. Yanessi Espinal y Lisette Rojas. Le vamos a acompañar. Lisette, buenas noches. Muy bien, buenas noches. 25, Día de los Guardias. ¿Te pagaron? El día de Nuestra Señora del Cobro. El 21 me pagaron a mí. Ay, ay, ay. Gracias a Joseph Abreu. Buenas noches y buena suerte. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Lisette. Buenas noches, Yanessi. Buenas noches. Estamos aquí a la orden para tratar. Gracias por aceptar esta invitación de nosotras. Siempre a la orden. Para nosotros es muy importante porque ustedes son desde hace tiempo un organismo muy respetado y en la sociedad que tiene, la gente cree lo que dice Participación Ciudadana. Sí. Tienen prestancia, tienen credibilidad. A eso me refiero. Y hoy tener a Joseph Abreu para hablarnos de todo. Nos va a hablar de elecciones, nos va a hablar un poco de seguridad ciudadana, de las medidas de la Junta, de las campañas. Hoy va a ser un día muy interesante. Sí, definitivamente que sí. Vamos a arrancar, Joseph, con lo primero. Ayer la Junta Central Electoral emitió un comunicado donde expresó que está preocupada por la campaña electoral a destiempo, que dice Participación Ciudadana, y si esa agua derramada, ¿hay tiempo para recogerla? Sí, efectivamente ha sido una preocupación de Participación Ciudadana desde julio prácticamente, cuando hubo un lanzamiento, un acto muy publicitado del partido de gobierno, que incluso fue transmitido en cadena nacional, que llamó poderosamente la atención y eso obviamente nos llamó la atención a nosotros y le llamó la atención a la Junta. Y de hecho a finales de julio la Junta emitió un reglamento de sanciones administrativas que también nosotros comentamos, con la intención de llamar la atención a los partidos políticos y de alguna manera coaccionarlo en las acciones que ellos estaban realizando de cara a actividades antes del tiempo de campaña. Lamentablemente este reglamento, que debe basarse obviamente en la ley, la Junta tiene una facultad para establecer reglamentos en materia electoral, pero debe hacerlo siempre en el marco de lo que dispone la ley y la Constitución. Y la ley de partido, que es una de las que establece sanciones o infracciones, y la ley del régimen electoral, la 1519, que esta sí establece sanciones administrativas, pero en el reglamento de la Junta pretendían aplicar sanciones administrativas en base a lo dispuesto en la ley de partidos políticos, la 33-18, y lamentablemente ahí no se podía, porque la ley quedó con ese vacío legal de que no dispuso sanciones administrativas, la ley de partidos políticos en materia que es la que coordina y la que regula las actividades internas de los partidos políticos en materia de precandidatura, de selección de precandidatura, entre otras. Pero ¿Cómo serían esas sanciones? Es que no. Bueno, las sanciones que establece la ley, por ejemplo, son inhabilitación de candidaturas, y obviamente ahí se están afectando derechos fundamentales y se entiende de alguna manera que lo que dispone la ley sea mediante una solicitud o un querellamiento que haga la Junta Central Electoral ante el Tribunal Superior Electoral, que es lo que dispone la ley. Y se entiende de alguna manera porque afectaría ese derecho fundamental de elegir y de ser elegido que tienen los candidatos o los precandidatos. Y obviamente, como le mencionaba, la ley no disponía esa sanción expedita en materia administrativa en ese torneo previo. Sin embargo, sí la ley de 1519 del régimen electoral sí establece ya sanciones administrativas de materia económica, que van entre 0 a 200 salarios mínimos nacionales. Esa sí establecía ya puntualmente una sanción administrativa, y creo que en el marco de eso pudiera la Junta regular algo, pero no es suficiente, y por eso nosotros siempre hemos reiterado el llamado de que sean ya modificadas las leyes, tanto la ley de partido como la ley del régimen electoral, o que sean emitidas nuevas leyes, como ha propuesto, como ha sugerido la comisión que está estudiando esta legislación
en el Senado y en la Cámara de Diputados, que ha planteado que más que una modificación, lo que correspondería, por la cantidad de modificaciones que ya se han requerido, lo que correspondería es que se emitan 2 nuevas legislaciones nuevas, integrales. Entonces, ¿cuál sería la opción? Por lo que yo puedo captar de las reflexiones que usted hace sobre las limitaciones que pone la ley a la Junta para accionar, entonces no hay nada que hacer. Prácticamente una sanción moral es lo que le queda a la Junta Central Electoral, y por eso convoca para este jueves, me parece, a los partidos políticos a una reunión. Y yo entiendo que la ley independientemente habla de que deben respetarse aunque no establezca una sanción expedita, habla de que deben respetarse los plazos. Y también la ley, como le mencionaba, establece infracciones que, aunque no la puede imponer la Junta, pudieran, si son tipificadas, generar un querellamiento, una acción ante el Tribunal Superior Electoral en materia de inhabilitar cualquier precandidato o cualquier candidatura que pretenda un partido político fomentar o publicitar en un periodo previo al periodo incluso de precampaña que inicia en julio 2023. Yo creo que puede haber una línea muy delgada entre lo que es proselitismo y lo que no es, porque tú sabes que los partidos se reúnen todo el tiempo. Entonces, ¿cómo uno delimitar qué es proselitismo antes de tiempo, qué es hacer campaña? Bueno, el hacer campaña, aunque sí, como tú mencionas, hay una línea difusa, se puede identificar por la promoción de una candidatura o de un candidato muy específica. Por ejemplo, si ya se está hablando de cara al público en general, de ofertas, de propuestas, de acciones puntuales, donde se promueve con la intención, como si fuera un producto de marketing, de promover un candidato, de este es el candidato y esto es lo que presenta a la población. Si se hacen este tipo de acciones, evidentemente entrarían en el marco de proselitismo y de promoción de una candidatura. No así el anuncio o tal vez la convocatoria que pueda ser de carácter educativo, de una convocatoria a los miembros para que se reúnan con X o Y situación. Entonces ya ahí entra dentro de lo institucional y no dentro del proselitismo. Hoy el partido Fuerza del Pueblo tiene una actividad en la que elige 20 mujeres para la dirección política. Una de las críticas y de los pedimentos siempre han sido que a las mujeres no se les da la oportunidad de participar. ¿Cómo ustedes, como desde Participación Ciudadana, que tiene ese discurso, que apoya en la Junta Central Electoral que las candidaturas para la participación sean 50-50? ¿Cómo ustedes valoran esa decisión de ese partido? Bueno, es una decisión positiva, aunque debería tener un arraigo en la legislación, más que depender de la voluntad de cada institución política, pero sí se valora cualquier intención o cualquier acción que haga cualquier institución política, en este caso la Fuerza del Pueblo, de cara a garantizar la participación femenina o la mayor participación femenina que mucho hace falta en la política, porque por muchos estudios se ha identificado que las mujeres son más éticas y más orientadas al accionar positivo. Muy interesante. Tanto a nivel privado como a nivel público, porque esta mañana estuve participando en una conferencia de compliance, más en el orden corporativo, privado, y esas eran las estadísticas. Las mujeres siempre se han identificado con un perfil más orientado a la práctica ética. Y es positivo la participación. Joseph, hay otro tema. Cuando uno observa, pues ya el escenario político se definió desde el punto de vista de las candidaturas. Hay tiempo para que pueda surgir otra candidatura diferente, pero uno observando la historia electoral, que ya los partidos acaparan un 95% del electorado, no parece que quizás fuera del PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo pueda surgir una candidatura que pueda quizás romper y tener apoyo más allá de lo que uno conoce. El hecho es que los principales aspirantes, Leonel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez, tienen un discurso bastante conservador y como que el discurso liberal ha quedado huérfano. Incluso eso me ha sorprendido porque el presidente Abinader ha hecho un giro
en su discurso y accionar, básicamente, apoyaba las 3 causales mientras estuvo en la oposición y una serie de cosas, y uno ha visto que se ha girado un poco más al centro derecha. Su evaluación de cómo la oferta electoral saldrá de ahí, de esos discursos conservadores. Sí, mire, efectivamente el mismo profesor Juan Bosch lo definió una vez como la arritmia histórica, que mientras Latinoamérica iba en un sentido, República Dominicana siempre iba en otra corriente. Y si bien hemos visto en Latinoamérica, Chile, Perú, Argentina, en unos casos, lo vimos en Brasil, que tuvo un avance y luego un retroceso hacia el conservadurismo. Siempre hemos visto que hay candidaturas y ofertas que se destacan en materia liberal. Sin embargo, nosotros siempre, o nuestra cultura política, nuestra clase política siempre ha ido más en el orden conservador. Y eso ha sido así y no vislumbramos que cambie en el futuro cercano. O sea, ahora los partidos políticos son muy, muy, muy conservadores, tal vez de centro izquierda, centro derecha, pero son muy del centro. Se mantienen siempre en el centro, no entran en los radicalismos. Y no vislumbramos en esta generación que dirige actualmente un cambio en esa tendencia. Sí, tal vez en un futuro no muy lejano, con candidaturas tal vez que crezcan, y si tienen esa proyección que presentan, se formalizan, candidaturas como la de José Horacio, candidaturas como esos nuevos jóvenes que están involucrados en la política y que tienen ya un acercamiento más a lo liberal, tal vez tengamos un cambio en ese espectro. Pero mientras tanto, yo creo que esa es la realidad con la que tenemos que acostumbrarnos, y de alguna manera lo que tendremos que buscar es que esas candidaturas o esas candidaturas conservadoras respeten lo mínimo que se puede respetar en materia de liberalismo, que es la paridad de género, por ejemplo. Y obviamente el respeto. Pero quizá tener un discurso conservador no necesariamente, o sea, con temas como por ejemplo el aborto, no necesariamente choca con otras realidades, por ejemplo como la igualdad. Mire el Partido Fuerza del Pueblo, como le ha dado muchísima participación a las mujeres. Eso no había ocurrido aquí, pero sin embargo ese es un partido bastante conservador, de centro derecha para allá. Sí, pero estamos hablando ahí de un aspecto que es el electoral, y entonces en materia de liberalismo abarca muchos otros aspectos, como es el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, derechos laborales. O sea, tiene un amplio espectro en materia de liberalismo. Y esa actitud del presidente Abinader, por ejemplo, de compromisos como impulsar las 3 causales, y no se ha visto cómo Participación Ciudadana ha acogido este giro, digo yo, porque si el PRM quiere aprobar la despenalización del aborto en 3 circunstancias, tiene el poder para hacerlo porque domina el Congreso y el presidente es el líder de ese partido. Sí, bueno, el mandatario ha alegado el que no quiere influir en ese poder que es el primer poder del Estado, el poder legislativo, y que le ha dejado cierto o libre albedrío en esa decisión. Sin embargo, nosotros como Participación Ciudadana le hemos reclamado que ejerza su liderazgo en diferentes porque sí amerita en determinados ámbitos el ejercer un liderazgo, más en un país presidencialista que como se conoce, República Dominicana. En cierta medida tiene que mandar un mensaje claro de cuál es su posición respecto a un tema en específico, y como líder de una nación que se conoce al actual presidente de la República por la investidura que ostenta, tiene que mandar un mensaje claro de cara a cuál es el mensaje que él apoya, cuál es el mensaje que él entiende, y qué fue lo que él se prometió o lo que él prometió en la campaña electoral. Entonces entendemos que debe ser coherente con esa oferta que hizo y presentarle y dirigir, porque obviamente la población en general maneja un nivel de información que tal vez los partidos políticos en general o los políticos en general tienen que de alguna manera educarlo y presentarle cuáles son las opciones de manera llana y clara de qué representa cada una de las opciones que tiene una ciudadanía para apoyar. Y ese liderazgo, ahí es que se puede ejercer un liderazgo, no una imposición, sino ejercer un liderazgo en un sentido. Ahí hay un silencio que comunica, porque también el dejar de comunicar, el dejar de hacer algo,
el callar, también eso da información. Sí, es una forma de decir, correctamente. Sí, eso es una forma de decir. A nosotros también nos interesa mucho lo del voto manual. ¿Por qué participación ciudadana ya en estos tiempos ha favorecido el voto manual por encima del voto electrónico? Bueno, pero todo ese fallo que tuve. Bueno, ¿Cómo tú? Participación ciudadana. No es por nada. Participación ciudadana no. Cuesta De hecho, arriba, el mundo ha favorecido el voto manual. Claro. O sea, el voto electrónico no ha tenido, ni siquiera en países Éxito. súper desarrollados, una incidencia importante. Es increíble. Y lo tiene no solo porque a veces se vende la modernidad, pero hay otros aspectos que van más allá de la modernidad, como lo estableció, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania, donde estableció que en la medida que el ciudadano común no podía auditar ese voto, ese escrutinio, ese proceso de votación, porque era muy técnico, en esa misma medida generaba una inconstitucionalidad. Entonces, más allá de lo técnico, también está el riesgo de si se puede verificar por quién votó cada quien. Ese tema, para uno determinar que eso no se puede hacer, requiere de un informe ultra especializado, de una auditoría ultra especializada. El voto es secreto. Empezando por ahí. Y que no cualquier persona puede determinar que si eso efectivamente se puede garantizar o no. Porque nosotros, por ejemplo, que somos personas de un conocimiento medio, no tenemos competencia para determinar eso. No. Entonces, eso es para un reducido grupo de personas. Exacto. Me parece una locura. Realmente, cuando tú observas las complicaciones y los riesgos también que tiene el voto electrónico, me parece una locura. Y que se puede prestar. Vimos un ejemplo muy tácito en Venezuela, en las elecciones, me parece que fue contra Capriles, en ese momento, que fue una de las elecciones donde se utilizó un voto automatizado y se generó el miedo en la población de que el gobierno iba a identificar quiénes eran las personas que iban a votar, y eso de alguna manera limitó la decisión de las personas. Si fue posible o no que ellos lo identificaran, no se sabe, pero sí eso se transmitió. Y efectivamente luego se vio que muchas personas perdieron beneficios sociales que tenían. Eso es un peligro, sí. Entonces hay muchos elementos más allá de la automatización y también nosotros lo apoyamos, y es bueno recalcarlo, porque esta es la modalidad que se ha venido estableciendo desde 2016, me parece, la modalidad de voto manual, conteo manual y transmisión de acta, digitalización y transmisión de acta. Exacto. Y hemos tenido resultados antes de la medianoche, ya resultados confiables, y las limitaciones fundamentalmente han ido en el área de los votos preferenciales, ya que hay una repartición o un conteo, o un subconteo. Bueno, ya el arrastre fue declarado inconstitucional, pero por lo menos en materia de voto preferencial hay que contar la cantidad de votos por partido y aparte contar la cantidad de votos tanto por diputados, por cada una de las diputaciones, para entonces luego hacer una distribución o una preferencia en la elección. Sí. La figura del observador digital, ¿cómo se llama ahora? Observador del escrutinio, una figura que se incluyó. Que puede grabar. Sí, así sí, que se la pueden, que aunque la Junta Central Electoral no lo establece, si nosotros vamos a grabar, le da libertad a los delegados, al observador de escrutinio para que grabe, y eso puede evitar un poco esas trampas que se hacen en las mesas. Y además de todo también hay que señalar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 99 que establecía el voto electrónico. Por lo tanto, entrando por ahí... Aquí es inviable.